Sao Paulo, Brasil, 31 de octubre de 2018. Boca Juniors acababa de empatar 2-2 frente a Palmeiras en el Allianz Parque en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. Lo que, sumado al 2-0 con el que los argentinos habían ganado en Buenos Aires, les permitió clasificarse para la final del torneo. Una final que pasaría a la historia del fútbol mundial, incluso antes de jugarse. El rival de Boca Juniors en la final sería River Plate. Los dos equipos más importantes de Argentina se enfrentarían en una serie a ida y vuelta para hacerse con el título más anhelado por toda Sudamérica. El sueño de todo el mundo del fútbol se había hecho realidad. Para conocer y comprender plenamente esta rivalidad, es necesario retroceder hacia los inicios mismos del siglo XX. Fue en su primera década en que ambos clubes fueron fundados, River el 25 de mayo de 1901 y Boca el 3 de abril de 1905. En sus inicios, ambos eran del barrio bonaerense de La Boca, pero en esta época ninguno de los dos destacaba. Solamente eran dos clubes de fútbol más, entre los más de 600 que por aquella época se fundaban en Buenos Aires. Pero casi todos estos equipos apenas disputaron unos pocos partidos antes de desaparecer totalmente. Boca y River fueron de los pocos que lograron perdurar. Si bien la rivalidad entre ambos clubes no estaba instaurada a esta altura de sus nacientes historias, una encuesta publicada por el diario La Mañana en 1911 los posicionó como los clubes con más seguidores entre sus lectores, siendo River el primero y Boca el segundo. Este se considera el nacimiento de la rivalidad, aunque en ese momento solo se había enfrentado 2 veces en partidos amistosos. El primer partido entre ambos a nivel oficial de Primera División se dio 2 años más tarde, el 23 de agosto de 1913, que ganó River por 2-1. En ese tiempo, los clubes que habían dominado el fútbol argentino eran los fundados por ingleses. Tal era el caso del Alumni, que había sido el más ganador hasta ese momento. Pero ese año de 1913, la mayoría de estos equipos había dejado la práctica del fútbol para dedicarse en su mayoría al rugby. Esto liberó el camino para los clubes criollos de empezar a tomar el trono que había quedado vacío. Racing de Avellaneda fue el primero en aprovecharlo, ganando 7 ligas consecutivas entre 1913 y 1919. Pero Boca y River comenzaban a convertirse en la rivalidad máxima del fútbol argentino. Con el paso de los años, River dejó el barrio de La Boca para finalmente asentarse en Núñez. Sin embargo, esto no hizo que la rivalidad decayera. Todo lo contrario, la potenció. Para la llegada del profesionalismo al fútbol argentino en 1931, River y Boca ya se habían convertido en el clásico más importante de Argentina. A pesar de ser actualmente los 2 equipos más ganadores de su país, River y Boca solo protagonizaron una final entre ambos en el siglo XX. Fue el 22 de diciembre de 1976, por la final del Campeonato Nacional, como se conocía entonces al torneo de Primera División. Aquel torneo tuvo una particular forma de disputa. Los 34 equipos fueron separados en 4 zonas de 8, que jugarían 2 ruedas todos contra todos, avanzando los 2 primeros de cada zona a cuartos de final, que se disputarían a partido único en cancha neutral. Boca fue líder de la zona A, mientras que River lo fue de la zona B. Los ainenses llegaron a la final tras eliminar a Banfield en cuartos de final y a Huracán en semifinales, mientras que River dejó por el camino a Quilmes y Talleres. La definición del torneo se disputó en un cilindro de Avellaneda repleto con más de 90.000 personas. Boca se proclamó campeón con un gol de tiro libre de su capitán Rubén Suñé. Este gol fue conocido como el gol fantasma, no porque fuera polémico en algún sentido,
sino porque la filmación de ese gol se perdió durante 42 años, 10 meses y 20 días, siendo publicada por las redes sociales de Boca el 14 de noviembre de 2019. Para que un título argentino oficial volviera a definirse en un superclásico, tuvieron que pasar 15.058 días, hasta el 15 de marzo de 2018, cuando ambos se enfrentaron en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por la Supercopa Argentina, a la que llegaban Boca como campeón de la Liga 2017 y River como campeón de la Copa Argentina también de 2017. Esta vez la alegría sería para River, que se impuso por 2-0 con goles de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco. De esta final es muy recordada la conferencia de prensa que dio Marcelo Gallardo después del partido. La estrategia fue jugar mal 2 meses y que ellos no sepan cómo jugarnos. En las apuestas ellos eran los favoritos y hoy les ganamos, dijo el entrenador millonario a modo de respuesta a la prensa deportiva argentina, que había criticado duramente el rendimiento de su equipo. Con el nacimiento de la Copa Libertadores, esta rivalidad no tardó en trasladarse al plano internacional. Desde 1966 hasta 1991 se enfrentaron varias veces, pero siempre en distintas fases de grupos, tanto en la primera etapa como en semifinales. Recién se verían las caras en una serie de eliminación directa en 1994, por los cuartos de final de la Supercopa Sudamericana, el torneo que enfrentaba a todos los campeones de la Copa Libertadores. La ida se disputó en el Monumental y fue empate sin goles, por lo que todo se definió en la Bombonera. Carranza adelantó al Xeneize a poco de empezado el encuentro, pero Francescoli empató para la visita apenas comenzado el segundo tiempo, por lo que la serie se definió en los penales. El Mono Navarro Montoya, histórico portero de Boca, contuvo el remate de Berti y Gamboa anotó el penal que aseguró el triunfo xeneize. Ambos gigantes argentinos no volverían a enfrentarse en un torneo internacional hasta 4 años más tarde, en el año 2000, donde se cruzaron nuevamente por cuartos de final, pero esta vez de la Copa Libertadores. River ganó la ida en el Monumental por 2-1, pero Boca logró rebatir la serie ganando 3-0 la revancha en la Bombonera. Ese partido sería conocido en la historia como el muletazo, ya que el tercer gol lo marcó Martín Palermo en su regreso a las canchas después de varios meses sin jugar tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados. River tuvo que esperar 4 años para tener una oportunidad de revancha, y esta se dio en las semifinales de la Copa Libertadores 2004. Boca ganó la ida por 1-0 en la Bombonera, pero el triunfo de River por 2-1 sobre la hora en el Monumental llevó la serie a los penales, donde otro portero histórico de Boca, Roberto el Pato Abondancieri, tapó el remate de Maxi López para que más tarde el gol de Javier Villarruel le diera a Boca el pasaje a la final. El Xeneize terminó la revancha con 9 jugadores por las expulsiones de Fabián Vargas a los 20 segundos de comenzado el segundo tiempo por doble amarilla, y de Carlos Tevez al minuto 89. Acababa de marcar el 1-1 transitorio que le daba a su equipo la clasificación, pero en el festejo del gol imitó a una gallina moviendo las alas, siendo esto una provocación a los rivales y un grave insulto, por lo que el árbitro Héctor Baldossi no dudó en expulsarlo en el acto. Hasta este momento, todos los duelos internacionales terminaron en celebraciones de Boca, pero todo cambió cuando Marcelo Gallardo llegó a la dirección técnica de River a mediados de 2014. Las semifinales de la Copa Sudamericana de ese mismo año vieron un nuevo duelo entre xeneices y Millonarios. La ida fue empate sin goles en la Bombonera, por lo que todo se definiría en el Monumental. Boca tuvo una chance inmejorable de ponerse en ventaja en su primera llegada al área de River con un penal a favor. La vigencia por aquellos años del gol de visitante le daría una ventaja importante a Boca, ya que de convertir el penal,
obligaría a River a marcar 2 goles para avanzar. Sin embargo, nada de esto ocurrió. Marcelo Barovero le atajó el penal a Manuel Gigliotti, manteniendo su portería invicta. A los 16 minutos, Leonardo Pisculici logró llegar cara a cara contra el portero Agustín Orión y aprovechar su oportunidad para anotar el 1-0, con el que River pasó a la final de la Copa Sudamericana. Al año siguiente, Boca tuvo la oportunidad de buscar revancha, esta vez en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015. Boca llegó como el mejor equipo de la fase de grupos, habiendo ganado sus 6 partidos correspondientes. Por otra parte, River había llegado a esta instancia como el peor de los segundos, logrando una clasificación casi milagrosa, con solamente 7 puntos sobre 18 posibles. La ida se disputó en el Monumental y nuevamente el triunfo fue para River, que se impuso 1-0 con un gol de penal de Carlos Sánchez cerca del final. La revancha tenía todos los ingredientes para ser un partido memorable, pero terminó pasando a la historia por motivos ajenos al futbolístico. Después de que los primeros 45 minutos terminaran sin goles, todo el público de la Bombonera y quienes seguían el partido por todos los medios posibles esperaban que empezara el segundo tiempo. Sin embargo, cuando los jugadores de River salieron a la cancha, de inmediato denunciaron que en la manga por la que entraban al terreno de juego habían sido agredidos con gas pimienta, un producto químico que se utiliza para defensa personal y que produce una fuerte irritación en ojos y nariz. Las imágenes de varios jugadores de River con los ojos rojos y llorosos dieron la vuelta al mundo. Todo fue un caos. Dirigentes de River diciendo que no estaban dadas las condiciones para continuar, el cuerpo técnico de Boca diciendo que los millonarios querían sacar ventaja de la situación, y en el medio dirigentes de Conmebol, médicos y personal de seguridad de ambos clubes discutiendo en mitad de la cancha qué hacer. Finalmente se tomó la decisión de retirar a los jugadores de River escoltados por la policía, y desde ese momento comenzó una disputa política entre ambos clubes en la Conmebol. Los cenenses querían que se jugaran los 45 minutos que quedaban, pero los millonarios no querían volver al partido y pedían que se diera la serie por terminada con ellos como clasificados, siendo esta la postura que finalmente tomó la organización del torneo. Poco después, se supo quién había agredido a los jugadores de River. Se trataba de Adrián Napolitano, un hincha de Boca popularmente conocido como El Panadero, pero que no tenía ningún vínculo con la Barra Brava. No quería lastimar a nadie, solo quería meterles presión para que sepan que esto es Boca, dijo a modo de justificación. Terminó siendo condenado por la justicia y suspendido como socio de Boca. Estos eran los antecedentes de ambos clubes, los más ganadores e importantes de Argentina, de cara a la final de la Copa Libertadores, que desde ese momento ya se sabía que pasaría a la historia. Y más al tratarse de una Copa Libertadores que estaba pasando por una época de cambios muy profundos. Por aquellos años, la Copa Libertadores como torneo se encontraba atravesando una serie de cambios, siendo los más llamativos su duración y formas de disputa. Hasta el año 2016, la Copa Libertadores se disputaba en formato semestral, arrancando a finales de enero y ocupando los primeros meses del año en el calendario internacional. Contaba con una fase previa de 12 equipos que se enfrentaban en 6 series de ida y vuelta para buscar un lugar entre los 32 equipos que disputarían la fase de grupos. Estos 32 equipos se dividían en 8 grupos de 4, de los cuales avanzaban los 2 primeros de cada grupo a octavos de final. Los 16 clasificados eran emparejados entre ellos, enfrentando a los primeros del grupo contra los segundos. Los cruces ya estaban predefinidos. Quien hiciera más puntos en la fase de grupos entre los primeros tendría el puesto 1 y se enfrentaría con el equipo que hubiera clasificado como segundo con el menor puntaje, que sería asignado al puesto 16. El siguiente entre los primeros tendría el número 2 y se enfrentaría que estuviera puesto 15
y así hasta completar los 8 emparejamientos. Cuanto mayor fuera la cantidad de puntos obtenidos, tanto por los primeros como por los segundos, mejor, no solo por la ventaja de los emparejamientos, sino porque cada cruce se definiría siempre en el estadio del mejor ubicado. Ser el mejor de los primeros aseguraba definir todas las series de eliminación directa en condición de local, mientras que ser el peor de los segundos aseguraba definir siempre de visitante. Este sistema hacía que todos los equipos clasificados a octavos de final conocieran a sus rivales la misma noche en que terminaba la fase de grupos. La primera fase, los grupos, los octavos y los cuartos de final se disputaban entre enero y mayo, teniendo actividad todas las semanas y siendo un torneo muy intenso. Una vez llegados a semifinales, en algunos años el torneo continuaba durante junio hasta su finalización. En otros, había una pausa tras los cuartos de final y se retomaba recién en agosto con las semifinales y las finales, que eran a ida y vuelta. Una vez terminada la Copa Libertadores, comenzaba la Copa Sudamericana, el segundo torneo en importancia de Sudamérica, que contaba con llaves de eliminación directa hasta llegar a tener un campeón. Si bien nunca se dio que un equipo ganara tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana el mismo año, en 2015 y 2016 la posibilidad fue muy real. En 2015, River ganó la Copa Libertadores y disputó también la Copa Sudamericana como campeón defensor, llegando a semifinales donde fue eliminado por Huracán. Sin embargo, en 2016, el fútbol sudamericano estuvo a punto de presenciar algo inédito. Un mismo equipo ganando la Libertadores y la Sudamericana en la misma temporada. Atlético Nacional de Medellín se proclamó campeón de la Copa Libertadores ese año frente a Independiente del Valle, y también disputó la Copa Sudamericana, clasificando como campeón de la Superliga Colombiana. El equipo paisa llegó sin mayores sobresaltos a la final del torneo, donde debía enfrentarse al Chapecoense de Brasil. Pero el avión que transportaba al equipo brasileño se estrelló en la selva colombiana. 71 personas perdieron la vida, entre ellas casi todo el plantel del Chapecoense. En un acto de grandeza, Atlético Nacional pidió a la Conmebol que declarara campeón de la Copa Sudamericana al Chapecoense, petición que fue aceptada. En los días en que debían disputarse las finales, tanto en Colombia como en Brasil, se realizaron homenajes a los fallecidos en aquella noche trágica. En los días previos a la tragedia chapecoense, la Conmebol se enfrentaba a un gran problema. La Recopa Sudamericana es el torneo que enfrenta a los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en una final de ida y vuelta. Pero, ¿qué hacer si ambos equipos son el mismo? Existía un antecedente de un equipo que ganara los dos torneos que clasificaban a la Recopa Sudamericana. Olimpia de Paraguay había ganado la Copa Libertadores y la Supercopa Sudamericana en 1990, ganando de forma automática la Recopa Sudamericana de 1991 sin jugarla, un hecho sin precedentes y que no se ha vuelto a repetir. Sin embargo, en aquellos años no existían los contratos televisivos que sí existían en 2016 y que persisten hasta hoy en día. Si la Recopa no se disputaba, podría significar problemas para la Conmebol. Pero tampoco era claro decidir qué hacer si Atlético Nacional ganaba los dos torneos, ya que otorgarle el título sin jugar, como se hizo con Olimpia, no era una opción viable para la Conmebol. Y mientras ambos torneos se siguieran disputando como hasta ese momento, varias veces con los mismos equipos en los dos torneos, hacía que el riesgo estuviera siempre latente. Esto llevó a que se realizaran cambios en ambas competencias de cara al 2017. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana pasaron a disputarse anualmente. Para la Copa Libertadores, entre enero y mayo, se jugarían 3 fases previas y la fase de grupos, que seguían siendo de 8 grupos de 4.
Los dos primeros clasificaban a octavos de final, mientras que los terceros pasaban a jugar la Sudamericana. Quienes terminaran en cuarta colocación de sus grupos quedarían eliminados de toda competencia. La Copa Sudamericana seguía siendo eliminación directa en todas sus etapas, aunque todavía se buscaba un formato más eficiente. Los terceros de la Copa Libertadores clasificaban a la segunda fase de la Sudamericana, pero esto hacía que casi no se pudiera avanzar con el torneo en el primer semestre, pudiéndose jugar únicamente la primera etapa, que también traía algunos problemas de calendario. Se llegaron a dar casos donde pasaron varios meses entre la ida y la vuelta de la misma serie por la primera fase de la Copa Sudamericana. Esto recién se solucionó en 2021, cuando se creó una fase de grupos para el segundo torneo de Conmebol. Una vez terminada la fase de grupos, ambos torneos internacionales se reanudarían en agosto con los octavos de final. El criterio de emparejamiento dejó de ser el de años anteriores para ser por sorteo. Todos los primeros irían en el bombo 1 y los segundos en el bombo 2. En este sorteo no habría ningún tipo de restricción. Una vez sorteados los cruces, se continuaba con el torneo normalmente, teniendo planeada la final para mediados de noviembre. Convertir la Copa Libertadores en un torneo anual trajo mejores ingresos de los patrocinadores, lo que permitió incrementar significativamente los premios que otorga la Conmebol a los campeones. Cuando el torneo era semestral, el campeón embolsaba $3 millones por ganar la final, mientras que en 2018 ese monto ya había aumentado hasta los 6 millones. Al día de la publicación de este podcast, el premio para quien gane la final de la Copa Libertadores supera los 30 millones. Sin embargo, este cambio trajo un inconveniente inesperado. Desde 1998, los clubes mexicanos habían participado en la Copa Libertadores a modo de invitados, alternando más las participaciones con otras destacadas, alcanzando 3 veces la final del torneo: Cruz Azul en 2001, Chivas en 2010 y Tigres en 2015. Sin embargo, ningún club azteca pudo hacerse con el título de campeón. El cambio de la forma de disputa contemplaba a los equipos mexicanos en su sistema de competencia. Pero fueron los propios mexicanos quienes decidieron no competir en la Copa Libertadores, aludiendo a que, al convertirse en un torneo anual, la competencia de Conmebol se volvía incompatible con su calendario. La edición de 2017 fue la primera en contar con este sistema de competencia, terminando con Gremio Porto Alegre proclamándose campeón frente a Lanús de Argentina. La edición de 2018 comenzó sabiendo un detalle no menor. Sería la última edición del torneo, donde las finales serían a 2 partidos de ida y vuelta entre los 2 finalistas. A partir de 2019, y tomando como inspiración el fútbol europeo, las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana serían a partido único en un estadio definido con anticipación. Los cambios en la forma de disputa de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tenían una clara inspiración en los torneos de Europa, puntualmente en la Champions League y en la Europa League. Quiso el destino que la última final a doble partido fuera protagonizada por Boca y River, la rivalidad más icónica de Argentina y Sudamérica, llegando ambos a esta instancia por caminos muy distintos. Tanto River como Boca confirmaron su presencia en la final de la Copa Libertadores a finales de octubre, pero sus caminos en el torneo habían empezado mucho antes. Ambos se habían clasificado al ganar un título en Argentina, siendo Boca quien se hizo con el primer puesto de la liga y River el que se proclamó campeón de la Copa Argentina. En el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca fue el grupo H, que compartió con Junior de Colombia, Alianza Lima de Perú y Palmeiras de Brasil. Un grupo que se planteaba accesible, pero que la presencia del Verdão, uno de los equipos más fuertes de Brasil, aumentaba su grado de dificultad. Cuando comenzó la fase de grupos, la Superliga Argentina ya llevaba disputadas 17 fechas, poco más de la mitad, con Boca como líder. El hecho de que en marzo se llevaran disputadas 17 jornadas de liga se debe a que en aquellos años el fútbol argentino armaba sus temporadas siguiendo el calendario europeo,
así que la temporada 2017-2018 había comenzado a finales de agosto de 2017. Boca debutó visitando Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, lo que debía ser un encuentro accesible se terminó convirtiendo en un dolor de cabeza. Los dirigidos por Pablo Bengoechea salieron con un planteo defensivo que cortaba los circuitos de juego del conjunto argentino en la mitad de la cancha. También funcionó el esquema de Alianza, que Boca apenas pudo rematar 2 veces al arco, aunque sufrieron una baja sensible por el desgarro de su portero Leao Burton en los primeros minutos de juego. Los xeneises se tuvieron que conformar con un empate sin goles en su visita a Perú. Tras la primera fecha de la fase de grupos, llegó la disputa de la Supercopa Argentina entre Boca y River, que ya se contó en la primera parte de esta historia. En la segunda fecha, Boca recibió a Juniors en la Bombonera. Los argentinos dominaron ampliamente el trámite del encuentro y lograron ponerse en ventaja al minuto 27 gracias a un gol de Cristian Pavón. Los colombianos apenas pudieron generar alguna opción de peligro en el segundo tiempo en los pies de Teófilo Gutiérrez, pero el ex River no logró concretar. Con el 1-0 como resultado final, Boca logró su primera victoria en el grupo. Por la forma de disputa del torneo continental por aquellos años, lo siguiente en el calendario de Boca eran 2 partidos seguidos contra Palmeiras. El equipo brasileño venía de ganar sus 2 compromisos previos, goleando a Junior en Barranquilla 3-0 y venciendo a Alianza Lima en Brasil por 2-0, siendo puntero del grupo. El primer encuentro se disputó en San Pablo, en el Allianz Parque. Se trató de un partido muy cerrado y estudiado, en el que casi no hubo situaciones de gol hasta el minuto 90, cuando Keno logró vencer a Rossi para poner a Palmeiras en ventaja, pero esto duró apenas un suspiro, ya que el empate de Boca fue inmediato en los pies de Carlos Tevez. Sin embargo, cuando fue el turno de los brasileños de ir a Buenos Aires en la cuarta fecha, el trámite fue totalmente diferente. Después de unos primeros minutos buenos de Boca, Palmeiras logró hacerse de a poco con el control de la pelota para encontrar el primer gol gracias a Keno cerca del final del primer tiempo. Los dueños de casa sintieron el impacto de verse en desventaja y los paulistas aprovecharon para ampliar diferencias por parte de Lucas Lima. Los últimos 20 minutos en la Bombonera pasaron sin que nada cambiara el 2-0, con el que los paulistas se clasificaron a los octavos de final. Boca se encontraba en una situación muy difícil, ya que Junior había ganado sus 2 partidos ante Alianza Lima y estaba segundo con 6 puntos, superando los 5 que tenía Boca hasta ese momento. Esto volvía el duelo entre colombianos y argentinos en Barranquilla en un partido clave. Si los xeneises eran derrotados, quedarían eliminados de la Copa Libertadores. Ya en tierras colombianas, Junior comenzó mejor el partido. A los 30 minutos, un polémico penal le dio la posibilidad al conjunto local de ponerse en ventaja. Luis Carlos Ruiz fue el encargado de ejecutarlo. Su remate se estrelló contra el palo izquierdo de Agustín Rossi, quien aceptó la dirección del remate e incluso llegó a tocar la pelota, pero esta salió rodando en paralelo a la línea de gol, lejos del guardameta. Ruiz corrió para empujar el balón al fondo de la red y marcar el 1-0 para el conjunto colombiano. Los argentinos sintieron el impacto del gol y no pudieron hacer mucho durante el resto del primer tiempo. Pero al salir a la segunda mitad, lo hicieron totalmente decididos a seguir en competencia. Solo les tomó 6 minutos alcanzar el empate, que llegaría con un gol en propia puerta de Ruiz, al querer despejar un tiro libre de Cristian Pavón. A partir de ahí, ninguno de los dos logró inquietar el arco rival, terminando el partido en un empate 1-1. Si bien Junior seguiría arriba de Boca en la tabla por un punto, en la última fecha los colombianos debían visitar a Palmeiras en Sao Paulo, y los argentinos recibirían a Alianza Lima en Buenos Aires. Esto resultaba muy beneficioso para los xeneises, ya que probablemente vencieran a los peruanos,
a la vez que era muy difícil que Junior lograra vencer a Palmeiras de visitante. Boca llegó a este partido después de haberse proclamado campeón de la Superliga Argentina y no tuvo problemas en aplastar 5-0 a Alianza Lima en un encuentro que controló de principio a fin. Los goles de Edwin Cardona, Frank Fabra, Ramón Ávila en 2 ocasiones y Carlos Tevez, sumado al triunfo del Palmeiras 3-0 sobre Junior, le dieron la clasificación a octavos de final. El sorteo definió el camino que Boca recorrería hasta llegar a la final, siendo su primer rival en rondas de eliminación directa Libertad de Paraguay, que se había quedado con el primer puesto del Grupo C. La ida se disputó en la Bombonera en una noche fría y lluviosa de agosto, en la que el equipo argentino no tuvo mayores problemas para llevarse la victoria, con goles de Ramón Ávila y Mauro Zárate en el primer tiempo, que sellaron el triunfo por 2-0. La revancha en el Estadio Defensores del Chaco siguió por un camino similar, con una contundente victoria ceneice por 4-2, con goles de Cristian Pavón, Mauro Zárate, Carlos Tevez y Edwin Cardona, haciendo que los goles de Óscar Tacuara Cardoso no sirvieran para evitar la eliminación de los paraguayos y la clasificación de los argentinos a cuartos de final. En la ronda de los 8 mejores, Boca se enfrentó a Cruzeiro de Brasil. La ida se disputó en la Bombonera y fue triunfo ceneice por 2-0, con goles de Mauro Zárate y Pablo Pérez, en un encuentro donde el conjunto de Belo Horizonte no pudo imponerse en ningún momento y fue ampliamente dominado por el equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Antes del segundo partido de la serie, Boca recibió a River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que fue casi una repetición de la final de la Supercopa. Por otro lado, el partido revancha en el Mineirao sería todo lo contrario a la ida. Boca salió con un planteamiento defensivo, dejándole control del balón a Cruzeiro, que aprovechó la situación para arrinconar a los argentinos contra el arco de Rossi, quien pudo evitar la caída de su portería durante el primer tiempo, pero a los 13 minutos de la segunda mitad llegó el gol de los brasileños en los pies del recién ingresado Sasá. Cruzeiro quiso seguir de largo, pero su pobre eficacia en los metros finales le impidió ampliar el marcador. La impotencia y la frustración se adueñaban del conjunto de Belo Horizonte, que no lograba empatar la serie. Ya en tiempo adicional, y tras un tiro libre largo en campo propio, Pavón logró esquivar la marca de Leo para encarar a la portería brasileña y vencer al guardameta Fabio, marcando el 1-1 definitivo que le dio a Boca la clasificación. En semifinales, Boca se encontró con un rival conocido, Palmeiras. Sin embargo, esta vez el resultado sería muy distinto a la fase de grupos. El Verdão ahora era dirigido por Luis Felipe Scolari, que lo había convertido en un equipo mucho más sólido. Desde el regreso de Filipao, Palmeiras estaba invicto en el Brasileirao y solo había perdido 2 partidos hasta el momento. El primero fue ante Cruzeiro en semifinales de la Copa de Brasil, perdiendo la ida 1-0 en San Pablo y empatando después la revancha 1-1 en Belo Horizonte, lo que significó la eliminación de Palmeiras. El segundo fue frente a Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores, en su casa 1-0, pero la victoria conseguida en Paraguay por 2-0 le había asegurado su clasificación. Además, llevaba una racha de 15 partidos ganados de forma consecutiva en la Liga Brasileña. Esta racha lo había convertido en líder absoluto del Brasileirao. A la llegada del entrenador se encontraban a 8 puntos de distancia de Flamengo. Filipao era uno de los grandes ídolos del conjunto paulista, ya que había sido el entrenador de su primera Copa Libertadores, ganada en 1999. Pero su recuerdo de Boca no era favorable. Había perdido por penales la final de la Libertadores 2000 frente al legendario Boca de Bianchi, y al año siguiente también serían eliminados por el equipo del Virrey, pero en instancias semifinales. Pero por sobre todas las cosas, Scolari tenía un lugar especial en la historia del fútbol brasileño, ya que había sido el entrenador de Brasil en el Mundial de Corea y Japón 2002, mundial que Brasil había ganado con pleno de victorias para alzar su 5ª Copa del Mundo.
El trámite del partido de ida fue cerrado, sin ninguno de los dos pudiendo encontrar muchos espacios en territorio rival. Cuando quedaban 15 minutos para finalizar el partido, Darío Benedetto entró en la cancha por Ramón Ávila. El Pipa volvía a jugar después de haberse roto los ligamentos cruzados 8 meses antes, pero lo que se esperaba fue un regreso tranquilo. Se convirtió en uno triunfal. Con 2 goles en 5 minutos cerca del final, Benedetto le dio a Boca la victoria y una ventaja importante de cara a la revancha en San Pablo. El segundo partido no pudo tener un mejor arranque para Boca, que a los 20 minutos ya se encontraba en ventaja gracias a un gol de Ávila aprovechando un error en la defensa de Palmeiras. En el segundo tiempo, Luan y Gustavo Gómez dieron vuelta al partido para el Verdao, pero no fue suficiente para que el equipo paulista eliminara a los argentinos, ya que la diferencia de gol aún le era favorable a los de Barros Esqueloto. Esto hizo que el equipo de Filipao dejara espacios que Benedetto aprovechó para marcar el 2-2 definitivo y asegurar la clasificación de Boca a la final de la Copa Libertadores. Una final donde esperaba River Plate, que también había atravesado un duro camino para llegar al duelo decisivo. Los rivales de River fueron Santa Fe de Colombia, Emelec de Ecuador y Flamengo de Brasil en el grupo D. Al igual que Boca, el grupo parecía accesible, salvo por la presencia de Flamengo, uno de los equipos más fuertes del Brasileirao. El Millonario había hecho una fuerte inversión al inicio del año. Desde Porto de Portugal había llegado el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero. Desde el Atlético Nacional de Medellín llegó el portero Franco Armani, campeón de la Copa Libertadores en 2016 con el Paisa. Por otra parte, la contratación de Lucas Prato fue una de las más llamativas. Al pagar $11,5 millones a San Pablo por el delantero de 30 años, se había convertido en la compra más cara de la historia del fútbol argentino. Pagar semejante cantidad por un jugador de esa edad y con pasado en Boca convirtió al Oso en uno de los jugadores más seguidos del plantel. El Millonario no estaba teniendo un buen momento en la Liga Argentina, ya que para la fecha 17 no había superado el puesto 21 de los 30 equipos que competían en Primera División en aquel momento. Con un rendimiento que no terminaba de conformar, River tuvo que debutar visitando al rival más duro del grupo, Flamengo. Si bien el Mengao juega de local en Maracaná, el conjunto carioca pidió cambiar el estadio debido a que él mismo había recibido varios conciertos musicales en los días previos al partido. El encuentro se disputó en el Nito Santos, donde Botafogo juega de local. El encuentro se jugó a puertas cerradas debido a los incidentes que habían ocurrido en la previa de la segunda final de la Copa Sudamericana del año anterior, donde los fanáticos del FLA agredieron a los hinchas de Independiente de Avellaneda, siendo los argentinos quienes festejaron el título. El partido tuvo un primer tiempo con dominio carioca, pero que no llegaba con demasiado peligro y apenas inquietaba el arco de Franco Armani, excepto por un remate de Enrique Dourado que el portero argentino contuvo sin inconvenientes. Ya en el complemento, Flamengo salió a buscar el triunfo con más intensidad y logró ponerse en ventaja a los 10 minutos. Poncio derribó a Diego en el área millonaria, obligando al juez Michel Espinosa a señalar penal, en el que Dourado logró vencer a Armani. La ventaja local duró muy poco, ya que Rodrigo Mora empató para River un minuto después. El partido se abrió y ambos equipos encontraron más espacios para generar goles. Flamengo logró aprovecharlo con un gol de Everton a falta de 20 minutos para el final y parecía que los brasileños se harían con la victoria, pero Camilo Mayada logró concretar el empate millonario a poco de final, marcando el 2-2 definitivo. Este empate marcaría el inicio de una racha de 32 partidos, en los que River no conocería la derrota. Nunca antes, River tuvo un invicto tan largo. El triunfo en la Supercopa Argentina sobre Boca sirvió para calmar las aguas sobre el momento del Millonario.
no solo por los 23 puntos que el Xeneize le sacaba de ventaja al equipo de Marcelo Gallardo en la Superliga, sino también como descarga de la atención ante las críticas incesantes de la prensa hacia el equipo de Muñeco. Ya en la segunda fecha, River recibió Santa Fe en el Monumental. El Cardenal cedió totalmente el control del balón al equipo argentino, pero tan pronto como cruzaban la mitad de la cancha, los colombianos comenzaban una presión sofocante que no dejaba que los Millonarios desarrollaran su juego ofensivo. La entrada de Quintero en el segundo tiempo le dio más opciones a River, que tuvo varias oportunidades para ponerse en ventaja, pero que no pudo concretar. El partido terminó 0-0, cortando la racha de 4 victorias consecutivas para River. El siguiente encuentro por Copa Libertadores fue visitando a Emelec en Guayaquil. En un partido marcado por el intenso calor de Ecuador, los dirigidos por Marcelo Gallardo controlaron el encuentro sin mayores sobresaltos, llevándose los 3 puntos gracias a un gol de Javier Pinola al final del primer tiempo. Esta fue la 100ª victoria del Muñeco como director técnico de River Plate. En la cuarta fecha fue Emelec quien visitó a River en el Monumental, por la forma de disputa de la fase de grupos. El estadio argentino se vistió de gala para la ocasión y festejar a Marcelo Gallardo de nuevo, por alcanzar los 200 partidos al frente del equipo de la Franja Roja. Los goles de Lucas Pratto y Gonzalo Martínez le dieron el triunfo y el liderato del grupo a River, a pesar del descuento sobre el final. La clasificación millonaria a octavos de final se concretó en la visita de River a Santa Fe en el Campín de Bogotá, con un gol de Lucas Pratto a los 24 minutos en un encuentro que el equipo argentino controló de principio a fin. Ya clasificado en la última jornada, River empató de local con Flamengo sin goles. Este partido se vio envuelto en polémicas, ya que Gallardo no quiso ceder a Armani para la selección argentina, que se preparaba para el Mundial de Rusia 2018, argumentando que el partido contra los cariocas era importante, pero sí había liberado a Quintero para que fuera con la selección colombiana. Para los octavos de final, el rival de River fue otro grande del fútbol argentino, Racing. La ida se disputó en el Cilindro Avellaneda, mostrando a la Academia como el dominador del partido, mientras que el Millonario salió con un planteo defensivo, que fue más claro después de la expulsión de Leandro Poncio, finalizando el primer tiempo por una dura falta sobre Renzo Sarabia. El partido terminó sin goles, por lo que todo se definiría en Núñez. La revancha parecía que se presentaría como un partido difícil para River, que venía de 4 partidos seguidos empatando 0-0, empezando por la ida frente a Racing y luego 3 partidos seguidos por la Superliga. Sin embargo, todos los goles que antes no habían entrado, entraron en el momento indicado. Pratto, Palacios y Borré fueron los autores de los goles de River, que venció 3-0 a Racing, a quien dominó todo el encuentro, sellando de esta manera la clasificación millonaria a los cuartos de final de la Copa Libertadores, siendo esta la primera victoria millonaria sobre la Academia en el torneo más importante de Sudamérica. En la ronda de los 8 mejores esperaba otro equipo argentino que también era de Avellaneda, Independiente. El partido de ida se jugó en los Libertadores de América y terminó en empate sin goles. Franco Armani y Martín Campaña tuvieron actuaciones destacadas, siendo las figuras del encuentro al evitar las caídas de sus porterías, por lo que nuevamente todo se definiría en el Estadio Monumental. Pero antes, River tenía una parada importante. Visitaría a Boca en el Superclásico argentino. En un encuentro que el equipo de Marcelo Gallardo controló, los Millonarios se llevaron los 3 puntos de la Bombonera con un marcador final de 2-0, con goles de Gonzalo Martínez e Ignacio Coco, los mismos goleadores del triunfo por la Supercopa Argentina. Se nos está haciendo costumbre ganarle a Boca, dijo Enzo Pérez tras el partido en la nota televisiva. Volviendo a la Libertadores,
la revancha contra Independiente mostró dos caras. Por un lado, River volvió a ser tan dominante como el juego contra Racing, pero por el otro, la polémica estuvo presente. Los dueños de casa salieron a presionar alto, sin dejar jugar a los visitantes y llegando varias veces sobre el arco de mate y campaña, pero sin poder anotar. A los 27 minutos, tras un rechazo, Javier Pinola golpeó duramente la pierna de Martín Benítez. Todo Independiente pidió roja y penal, pero el árbitro brasileño Anderson Daronco interpretó que se trataba de un choque casual, aún a instancias del VAR, por lo que no cobró el penal, que podría haber sido el que pusiera a Independiente en ventaja. Ya en la segunda mitad, River no tardó en abrir el marcador con un gol de Ignacio Coco de contragolpe. La respuesta de Independiente llegó poco después, empatando por intermedio de Manuel Gigliotti, pero la paridad duró menos de 15 minutos, ya que un gol de Quintero volvió a ponerle ventaja a River, sellando Rafael Santos Borré el 3-1 definitivo. En semifinales esperaba ni más ni menos que el campeón defensor de América, Gremio de Porto Alegre. River jamás había eliminado a un rival brasileño en una instancia de semifinales o final de Copa Libertadores, por lo que el peso de la historia se hizo presente en Núñez. También se trató de un duelo llamativo a nivel de entrenadores. Tanto el Muñeco como Renato Gaúcho habían ganado la Copa Libertadores como jugadores y entrenadores en los clubes que dirigían en ese momento. Gallardo la había ganado como jugador en 1996 y como técnico en 2015, mientras que el entrenador de Gremio lo había hecho en 1983 y en 2017 respectivamente. En los minutos previos al inicio del partido de ida en el Monumental, la hinchada de River hizo un mosaico gigantesco con cartulinas rojas, blancas y negras, formando las letras MG, las iniciales del entrenador, logrando emocionar al homenajeado. Por parte de la visita, Gremio llegaba con dos bajas importantes para este primer partido: Everton y Luan. El primero había sido el goleador de la anterior Copa Libertadores y el segundo lo era de la edición en disputa. Esto le dio entrada a Michel, que terminaría siendo determinante. El partido se terminó jugando como quería el equipo brasileño, que cortaba los circuitos de juego de River constantemente. Una faceta de juego que el tricolor gaúcho no había mostrado en las últimas dos Copas Libertadores que había disputado, lo que tiró por tierra los prepartidos hechos por el cuerpo técnico millonario antes del partido de ida. La actuación del árbitro peruano Víctor Carrillo fue duramente criticada, ya que cobró muchas faltas que otros árbitros habrían considerado apenas roces. Gallardo no tenía un grato recuerdo de él, ya que había sido el cuarto árbitro en el polémico partido que River perdió ante Lanús en las semifinales de la Libertadores del año anterior. Gremio se puso en ventaja a los 16 minutos del segundo tiempo, tras un cabezazo de Michel que Armani no pudo contener. Y luego se dedicó a mantener la ventaja, logrando llevarse la victoria de Buenos Aires. Sin embargo, el defensor Kahneman sería amonestado y sería suspendido para el segundo partido de la serie, lo que terminaría siendo clave. La revancha contra Alegre dejaba a River sin margen de error. Debía ganar para acceder a la final. Cualquier otro resultado lo dejaría eliminado. Además, el día anterior al partido, Gallardo se enteró que estaba suspendido por reiteradas llegadas tarde a la cancha en los segundos tiempos, lo que hacía que no pudiera estar ni en el banco de suplentes ni en el vestuario dirigiendo su equipo. Lo más llamativo fue que las llegadas tardes no eran del entrenador, sino de jugadores que se habían quedado un poco más en el vestuario, atendiendo los golpes recibidos en los primeros tiempos. Pero así era el reglamento del torneo. Cuando la pelota rodó en la arena do Gremio, River fue el dominador del encuentro, pero no pudo terminar de concretar su superioridad para empatar la serie. Gremio aprovechó una de las pocas que tuvo y Leandro Gómez puso en ventaja al conjunto brasileño con un potente remate de afuera del área cuando faltaban 10 minutos para terminar el primer tiempo.
Gremio jamás había perdido un partido de local que hubiera empezado ganando en Copa Libertadores. Gallardo se había mantenido en contacto permanente con Hernán Luján durante todo el primer tiempo mediante un handy, ya que su sanción no le prohibía hacerlo. Luján era su asistente técnico y ocupó el rol de entrenador en jefe durante este partido. Pero al ver el panorama que se asomaba en entretiempo, decidió arriesgarse a una sanción mayor y bajó al vestuario para hablar con sus jugadores, que sus futbolistas sintieran que su entrenador estaba con ellos. No nos jergamos por el gol de ellos. Nosotros seguimos necesitando dos. Si entra el primero, entra el segundo, les dijo antes de empezar el complemento. Rivas salió el segundo tiempo con la misma intensidad que lo había hecho en la primera mitad, pero Gremio ofreció una dura resistencia. Pasaban los minutos y el marcador no se movía. Gremio seguía haciendo todo el tiempo que podía. Cuando faltaban menos de 10 minutos, Borré puso el empate del partido, pero aún no era suficiente. River debía hacer un gol más para llegar a la final por la regla del gol visitante. El Coco remató al arco, pero Bressan, que había entrado al equipo reemplazando a su extendido Kahneman, lo despejó en el área. Parecía una situación de juego más, pero el árbitro uruguayo Andrés Cuña detuvo las acciones del juego. Nadie en el estadio entendía qué estaba pasando. Cuña fue al VAR a revisar lo que le informaban desde la videoasistencia. Volvió al campo de juego y marcó penal para River y roja para Bressan. El remate de Coco había impactado en la mano del defensor brasileño. Las protestas de futbolistas y cuerpo técnico de Gremio retrasaron el penal, que se terminó ejecutando a los 5 minutos del tiempo agregado. Gonzalo Martínez fue quien tomó la responsabilidad. En sus pies estaba la clasificación o eliminación de River. No había tercera opción. El portero Broé voló hacia su derecha, mientras el remate del Piti entraba por la izquierda. El capitán de River había marcado el 2-1 que ponía a Millonario en la nueva final de Copa Libertadores. Una final que quedaría para la historia. Que la final de la Copa Libertadores fuera entre Boca y River fue la noticia más importante de todo el mundo futbolístico. Medios de todo el planeta miraron a Buenos Aires como pocas veces lo habían hecho. La pasión argentina por el fútbol es bien conocida, así como la rivalidad entre los dos finalistas. Los medios argentinos hacían correr ríos de tinta e incalculables horas de video sobre la final que se acercaba. Esta serie no sería la final de la Copa Libertadores, sería la final del mundo. Sin embargo, el alcance de esta final llegó a más niveles de lo que podría imaginarse. Tan pronto como se confirmó la final entre Boca y River, la Fundación Cardiológica Argentina publicó un mensaje en sus redes sociales, alertando que esta final triplicaba el riesgo de infarto, recomendando a quienes hayan tenido problemas cardíacos no dejar su medicación y consultar a su médico. Las consultas de cardiología se dispararon unas horas después. Todas las parejas que tenían previsto casarse en los días fijados para las finales intentaron cambiar las fechas o se pedían pantallas gigantes para ver el partido que tocaba ese día. Mauricio Macri, presidente de Argentina en aquel momento, no tardó en convertir la final en una cuestión de Estado. El expresidente de Boca quería enviar una imagen positiva al mundo, pero en la realidad argentina era un gran problema. Desde el año 2013, el fútbol argentino había tomado la decisión de prohibir la presencia de hinchas visitantes en sus partidos como forma de prevención de hechos de violencia. Esta normativa también se aplicaba a partidos de torneos internacionales en los que se enfrentaran dos equipos argentinos. Lo que vamos a vivir los argentinos es una final histórica. También una oportunidad de demostrar que estamos cambiando, que se puede jugar en paz. Le pedí a la ministra de Seguridad que trabaje con la ciudad para que el público visitante pueda ir, publicó el mandatario argentino en Twitter a la mañana del viernes 2 de noviembre, 8 días antes del partido en la Bombonera. Si bien Patricia Bullrich, la mencionada ministra de Seguridad, estaba de acuerdo con el presidente,
no todos compartían su entusiasmo. Martín Ocampo, ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, entendía que las condiciones no estaban dadas para que los visitantes volvieran. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los presidentes de ambos clubes pensaban igual. En la noche de ese mismo día, Macri dio marcha atrás y dejó la decisión en manos de Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici, presidentes de River y Boca, respectivamente. La ilusión de la final con visitantes duró poco más de 12 horas. El día de la primera final en la Bombonera estaba fijado para el sábado 10 de noviembre. Esa mañana, el periódico deportivo argentino Olé, famoso por sus portadas creativas, publicó un rectángulo naranja donde debía ir la foto principal, junto con unos pequeños recuadros de texto que decían: «Disculpe, no estamos capacitados para hacer esta etapa. Mañana tendremos revancha». Por su parte, el diario español Marca tituló con ambos escudos en su portada y en el medio la frase «Decime qué se siente», que hacía alusión a una canción de la hinchada argentina popularizada durante el Mundial de Brasil 2014. El partido comenzaría a las 5 de la tarde, un horario atípico para la Copa Libertadores, ya que todos sus partidos se disputan en horario nocturno. Sin embargo, no se terminaría disputando el sábado. Una lluvia torrencial azotó Buenos Aires, cayendo en un solo día 108 milímetros de agua, que es el promedio histórico de lluvia en todo el mes de noviembre en la capital argentina. Ante tal precipitación, no había cancha que aguantara. Si bien la Bombonera contaba con un buen sistema de drenaje para que la lluvia no impidiera que se disputaran partidos, este simplemente no daba abasto. Las imágenes de los cancheros de Boca usando colchones sin funda, como si fueran esponjas gigantes, dejaron en claro que se estaba haciendo todo lo posible, pero simplemente no había forma de que el partido se jugara. El último intento fue del árbitro chileno Roberto Tobá, que salió a recorrer la cancha en persona, solo para verificar lo que ya era obvio: el partido se reprogramó para el día siguiente. Para la mayoría del público y la prensa, el cambio de día no afectaba demasiado, pero hubo un hincha de Boca al que esto lo privó de ver la final. Se trataba del japonés Isamu Kato, que había viajado 33 horas para ver a Xeneize en su partido más importante y que debió volver a su país el domingo. Cuando el encuentro finalmente se disputó, Kato se encontraba en un avión rumbo a Japón. El día de la primera final llegó. La Bombonera estaba repleta solamente con hinchas de Boca, mientras que de River únicamente estaban presentes los jugadores y el cuerpo técnico, menos Marcelo Gallardo. El entrenador millonario vivió el partido en la concentración del Monumental, acompañado únicamente por su secretario técnico, Mariano Bagnao. Bajo el balcón del lugar se encontraba la confitería La Máquina. Ese fue el lugar elegido por cientos de socios de River para ver el partido. Matías Pizcay ofició de entrenador millonario en el partido de ida. En la Bombonera, el público ya se hacía sentir desde antes del inicio del partido. Cuando Franco Armani salió a hacer el calentamiento, todo el estadio le cantó «Te quedó grande la selección». Esto fue debido a que Armani fue portero titular de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, en el que el desempeño general de la albiceleste no fue bueno, siendo eliminada en octavos de final por Francia, que terminaría siendo campeón. Cuando los titulares se prepararon para entrar a la cancha, llovieron plumas y globos con la letra B. Las primeras hacían referencia al apodo de Gallina de River, mientras que los segundos a la temporada 2011-2012, que River jugó en la segunda división de Argentina. Tobar hizo sonar su silbato y comenzó el partido. Desde el inicio se vio un claro dominio de River, convirtiendo a Agustín Rossi en figura de Boca. Sin embargo, el ingreso de Darío Benedetto a los 26 minutos por el desgarrado Pavón le dio otro aire a la ofensiva locataria. Cuando pasaba poco más de media hora de partido, Ramón Ávila remató desde la entrada del área. Armani logró tapar con su cuerpo, pero la pelota rebotó en su pecho junto al palo derecho. Ávila siguió la jugada y corrió buscando su segunda oportunidad. Remató entre el palo y el cuerpo del portero millonario, que no pudo evitar que Boca se pusiera en ventaja.
La Bombonera explotó con el gol que ponía al Xeneize un paso más cerca del triunfo, pero poco duraría esa ventaja. 108 segundos después, y en la misma jugada en que se reanudó el partido, Lucas Pratto llegó hasta el área rival, remató cruzado para vencer a Rossi y marcar el empate millonario. Boca no había podido terminar de saborear el gol, cuando la ventaja ya se había fumado y el autor del empate era un delantero formado en el club. River volvió a controlar el partido, aprovechando que Boca demoró en asimilar el impacto del empate, pero Rossi volvió a evitar la caída del arco local en varias ocasiones. Cuando parecía que el primer tiempo seguía empatado, un tiro libre largo impulsado por Villa encontró la cabeza de Benedetto para vencer a Armani, colocándola casi en su ángulo superior izquierdo. Boca se volvía a poner en ventaja y con ese 2-1 se irían al descanso. Así se fueron los primeros 45 minutos, en los que River jugaba mejor y generaba situaciones, pero la calidad de los delanteros de Boca fue lo que terminó siendo la diferencia en el marcador. Pero aún quedaba mucho por jugar. El segundo tiempo siguió igual que el primero, con más control millonario y un equipo Xeneize que aguantaba como podía buscando salir de contragolpe. A los 15 minutos del complemento, un tiro libre de Gonzalo Martínez que rozó en Carlos Izquierdos logró vencer a Rossi y decretar el empate nuevamente. Faltando 15 minutos para el final, Guillermo Barros Esqueloto mandó a la cancha a Carlos Tevez en lugar de Villa con una orden clara. Es la Copa, es la final para la que vos viniste, ganala. A poco de entrar, el Apache recibiría una dura falta de Rafael Santos Borré, lo que le costaría al colombiano de River la tarjeta amarilla, quedando suspendido para la revancha. El trío de delanteros de Boca tuvo una chance inmejorable. Ávila tocó para Tevez, que avanzó acompañado por Benedetto frente al arco. El pase del Apache dejó a Pipas mano a mano con Armani, pero el portero de River volvió a salvar la caída a su arco. Esto fue en el minuto 89, una de esas atajadas que valen un gol. La ida terminó 2-2. Quedaban 13 días para la revancha, que se disputaría en el Monumental, donde se decidiría el campeón de la Libertadores. Pero las cosas no saldrían como estaban previstas, y el partido definitivo no se jugaría ni en el día ni en el lugar esperados. Tras el empate en el partido de ida, ambos equipos tomaron decisiones distintas sobre cómo encarar el tiempo que tenían hasta la revancha. En el fin de semana siguiente, ambos tenían compromisos por competencia local. River decidió postergar su encuentro ante Unión para enfocarse de lleno en la final, mientras que Boca optó por jugar su partido contra Patronato para probar variantes en ofensiva, ganando por 1-0. El jueves 22 de noviembre, 2 días antes de la final, el Xeneize realizó una práctica abierta, que se vio colmada con 60.000 hinchas en la Bombonera y otros 20.000 que quedaron afuera del estadio. Muchos se acomodaron en lugares que no estaban habilitados, como arriba de las cabinas de radio o las escaleras. Jugadores, no se lo decimos más, la Copa Libertadores de la Boca no se va. Se convirtió en el mensaje que la hinchada le hizo llegar al plantel, cantando todos en unísono. Ese mismo día, los hinchas de River se volcaron de forma masiva al Monumental a retirar sus entradas. Los 60.000 lugares disponibles volaron en cuestión de horas, dejando imágenes de filas interminables de personas con camisetas de River, esperando por sus tickets o saliendo con ellos en mano y una sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando finalmente llegó el día de la revancha y el partido definitivo, comenzó el desastre. A las 10 de la mañana, 7 horas antes del encuentro, el Monumental comenzó a recibir a sus hinchas. Sin embargo, conforme se acercaba al inicio del partido, más y más gente comenzó a acercarse al estadio de River. Las fuerzas de seguridad se vieron totalmente desbordadas, tanto por hinchas millonarios con entrada, como por miles que no las tenían. La policía se vio obligada a reprimir con violencia a las oleadas que intentaban ingresar al Monumental,
muchas veces formando avalanchas que lograron entrar al estadio. De esta forma entraron miles de hinchas que no habían comprado su entrada, dejando a muchos que sí lo habían hecho sin posibilidad de entrar al estadio. Finalmente se cerraron las puertas de acceso al estadio y en sus alrededores la violencia continuaba desatada entre los hinchas de River, que atacaban con todo lo que tuvieran a mano, y la policía, que empleaba fuerzas de choque, balas de goma y gases lacrimógenos. Pero las imágenes que recorrieron el mundo se dieron en el trayecto del autobús que transportaba a los jugadores de Boca. A medida que el plantel Ceneice se acercaba al estadio, fanáticos millonarios comenzaron a hacer sentir que no eran bienvenidos. La escolta policial intentó cambiar el trayecto del vehículo varias veces, pero por donde pasaran, la lluvia de objetos no paraba. Cuando por fin llegaron al Monumental, se vieron claramente las consecuencias de las agresiones. La mayoría de las ventanas estaban rotas y varios jugadores de Boca habían sido lastimados. El caso más grave fue el de Pablo Pérez, que debió ser llevado al hospital por tener astilla de vidrio en los ojos. Además, los gases lacrimógenos usados por la policía terminaron entrando al autobús de Boca, afectando también a los futbolistas, que no demoraron en denunciar lo que habían vivido a todo micrófono que tuvieran cerca. Carlos Izquierdos fue el que lo dijo más claro: nos tiraron con de todo. Los jugadores de Boca entraron al vestuario para decidir qué harían. Mientras todo esto ocurría, la voz de Monumental dio a conocer los 11 titulares de River, pero para quienes seguían las noticias por redes sociales o medios de comunicación, la posibilidad de que el partido se jugara se veía cada vez más remota. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se reunió con Daniel Angelici y Rodolfo Donofrio para definir los pasos a seguir en una situación que ya se les había escapado de las manos. La primera medida que tomaron fue la de aplazar el inicio del partido a las 18 horas. Al enterarse de la situación, Gallardo manifestó solidaridad con el plantel de Boca y expresó que si los jugadores rivales solicitaban suspender el partido, él los apoyaría. Las puertas del vestuario de Boca se abrieron y de ellas salieron Carlos Tevez y Fernando Vago. Lo primero que hicieron fue aprovechar la presencia de los medios para comunicarle a los familiares que todos estaban bien, pero también sentenciaron que no estaban en condiciones de jugar el partido después de lo que habían vivido. A la reunión de los presidentes de la Conmebol, River y Boca, se sumó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Claudio Tapia, presidente de la AFA. Al no tener constancia jugadores de Boca heridos con un certificado médico, se entendió que no había motivo para suspender el encuentro, con lo que la Conmebol así lo hizo saber en un comunicado de redes sociales. Pero este comunicado tendría una duración pálida de apenas minutos, ya que el regreso de los jugadores que debieron ser atendidos en el hospital mostraba una realidad diferente. El inicio se volvió a posponer, primero a las 19:15 horas y después a las 19:45, casi 3 horas después del inicio original. Había público en el Monumental que llevaba esperando desde el mediodía y ya el humor no era el mismo. Viendo que la situación era irreversible, Domínguez salió a comunicar que el partido quedaba suspendido y que se jugaría el día siguiente con público, como habían acordado los presidentes de Boca y River. Pero esta decisión no se publicó en las redes sociales de la Confederación, ni lo comunicó la voz del estadio. El plantel de Boca abandonó el Monumental poco antes de las 21 horas, notablemente sensibles por lo que habían vivido, y así lo hicieron saber en sus declaraciones a la prensa. Prefiero no hablar, dijo Pérez. Que le den la copa a River, que tanto peso tiene la Conmebol, dijo Benedetto. Y cerró Carlos Tevez diciendo: si esto lo hacía Boca, la copa ya era de River. El partido no se tiene que jugar. Cuando llegó el domingo, Angelici se vio corragado por un pedido masivo de renuncia por parte de sus hinchas y una rebelión de los referentes del plantel. En conferencia de prensa, dio marcha atrás a lo acordado el día anterior. No se jugaría ese día e irían a fondo con los reclamos de los puntos a Conmebol. Domínguez, al enterarse, citó a ambos presidentes en Asunción para el martes siguiente. En el correr de esos días,
Distintas versiones circularon por los medios. Algunas decían que el partido se jugaría y otras que no. Estas últimas aseguraban que se declararía campeón a Boca, pero finalmente terminó ocurriendo algo muy distinto. El miércoles 28 de noviembre en Asunción, Domínguez confirmó que la final se jugaría fuera de Argentina, pero que aún no estaba decidido dónde. Varios estadios de Sudamérica se manejaron como opción. Incluso se llegó a pensar en llevar la final a Qatar, que sería la sede del mundial siguiente, pero aún no estaba decidido, salvo la fecha. Sería el 8 o el 9 de diciembre. Al día siguiente, el presidente de la Conmebol reveló cuándo y dónde sería la final, el sábado 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. Además, River recibió una multa económica de $400.000 y no podría jugar con público en el Monumental durante sus siguientes 2 partidos como local en torneos internacionales. Boca quiso apelar la decisión de que el partido se jugara, ya que entendía que no debía ser el caso. Por su parte, River entendía que era perjudicado al perder la posibilidad de jugar de local y que sus hinchas eran los más afectados, llegando a plantear la posibilidad de no presentarse. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. La Copa Libertadores, el torneo más importante de Sudamérica, se definiría en Europa, a 10.000 kilómetros de Buenos Aires. El ánimo en la Argentina tras la designación de Madrid como la sede de la gran final no era el mejor, sobre todo entre los hinchas de River. Se sentían traicionados y robados, ya que no habían podido vivir el primer partido en la Bombonera y cuando les tocaba a ellos ser locales, la final no se disputó y se mudó a más de 10.000 kilómetros de distancia, donde también podrían estar los hinchas de Boca. Sin embargo, conforme se acercaba el día del partido, la demanda de vuelos desde Buenos Aires a Madrid se disparó. Nadie quería quedarse afuera de lo que podía ser el capítulo más intenso de la rivalidad más importante de Argentina. Era algo demasiado grande para quedarse afuera. La presencia de las hinchadas argentinas en Madrid no generó mayores inconvenientes. Esto debido a la previsión que se tuvo por parte del operativo de seguridad, que tuvo como uno de sus puntos más destacados en no permitir la entrada de barras bravas reconocidos o de alta jerarquía a España. En los días previos a la final, Boca y River tomaron posturas opuestas. Los dirigidos por Guillermo Barros Esqueloto tomaron una postura muy abierta con la prensa, permitiéndoles entrar a los entrenamientos y con varias conferencias de prensa. Una de las declaraciones más recordadas fue la de Carlos Tevez, diciendo que cambiaría los 26 títulos que había logrado su carrera por ganar esta final. Declaración que toma otra dimensión cuando se considera que el Apache contaba en ese momento con una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental ganadas en 2003 con Boca, y la Champions League que ganó con Manchester United en 2008. Por otra parte, River se mantuvo hermético. No se permitió en ningún momento la presencia de la prensa en los entrenamientos, y Gallardo no daba conferencias de prensa. La idea del entrenador era que nada sacara de la final de la mente de sus futbolistas. Cuando finalmente llegó el 9 de diciembre, Madrid vio un operativo policial muy distinto al que normalmente se realiza para un partido de fútbol. 4.000 policías se encargaron de que no se repitieran las escenas vistas en el Monumental, aunque el comportamiento de ambas hinchadas les facilitó la tarea al no producirse inconvenientes que destacar. El Bernabéu recibió un total de 62.282 espectadores. El aliento de ambos equipos estaba parejo, sin que ninguna de las dos hinchadas tuviera mayoría sobre la otra. Gallardo aún tenía que cumplir su sanción por el partido contra el Gremio, así que nuevamente no estuvo en el banco de suplentes. Saludó a todos sus jugadores antes de dirigirse al palco asignado para él. Allí, su mente no paraba de repasar su última charla con sus futbolistas, esperando haber comunicado bien su idea y haberles llegado a lo emocional. Al igual que en la revancha contra Gremio y el partido de ida, Hernán Buján fue quien asumió el rol de entrenador en el terreno del juego. El momento había llegado. El árbitro uruguayo Andrés Puña hizo sonar su silbato
y la gran final comenzó. Desde el inicio se vio como un partido más luchado que bien jugado, donde las emociones desbordantes le ganaron a las cualidades técnicas de los jugadores, que fallaban pases a corta distancia. Pero el deseo de alcanzar la gloria eterna ante el máximo rival hizo que Santiago Bernabéu fuera testigo de una verdadera batalla sobre el césped. En ese contexto, Boca comenzó a tener mayor protagonismo, con más llegadas sobre la portería millonaria. Pero el gol se hizo desear hasta el minuto 44, cuando Nathan Nández le metió un buen pase vertical a Benedetto, que logró evitar a la defensa de River para marcar el 1-0 para Boca. El Pipa llevó un total de 5 goles entre los 4 partidos de las semis y las finales, una producción goleadora sobresaliente para un delantero recién vuelto de una lesión. River no pudo empatar antes del descanso, donde varios jugadores de Boca comentaban entre ellos: "Ya está". En su preparación, habían imaginado este encuentro como uno donde quien marcara el gol ganaría, y esa parte del libreto ya acababan de cumplir. Al comienzo del segundo tiempo, River salió mucho más decidido a buscar el encuentro. Se hizo con el balón y con el control del partido. Boca aguantaba como podía, pero el dominio millonario era tan abrumador que el empate era solo cuestión de tiempo. A los 22 minutos, y tras una serie de pases a gran velocidad, Nacho Fernández habilitó a Prato para que marcara el 1-1 en el marcador. El empate no se movería, por lo que una vez terminados los 90 reglamentarios, debieron jugarse 30 minutos de prórroga. Al minuto y medio, Wilmar Barrios vio la segunda amarilla por una dura falta sobre Palacios, lo que le valió su expulsión y dejó a Boca con 10 jugadores. El mellizo ordenó a sus dirigidos formar 4-4-1 para aguantar el ataque incesante de River, cosa que lograron en el primer chico del suplementario. A los 3 minutos del segundo chico, y tras una serie de pases de primera, Camilo Mayada habilitó a Juan Fernando Quintero, quien remató desde afuera del área para vencer al portero Esteban Andrada y marcar el 2-1 para River. Por primera vez, River se encontraba en ventaja tras 198 minutos de juego entre ambas finales. El tiempo regular se cumplió y Cuña agregó 2 minutos más. Cuando el adicional casi había terminado, Boca tuvo un córner a favor. Andrada subió a cabecear en busca del empate. Los 10 jugadores de Boca que quedaban estaban en territorio de River, buscando el gol que los llevan a los penales. Pavón tiró el centro buscando un compañero de azul y amarillo, pero Armani despejó con los puños. La pelota le volvió a quedar a Quintero, quien metió un pase largo que habilitó a Piti Martínez para el contragolpe definitivo. La carrera de 10 de River pareció eterna, tanto para quienes veían el partido en el estadio, como quienes lo seguían en el resto del mundo. Martínez, exhausto y acalambrado después de todo el esfuerzo, no falló y marcó el 3-1 que aseguraba el partido, la serie, la final y la copa. Todo el plantel de River enloqueció en el festejo, que fue seguido casi de inmediato por el pitazo final. En ese momento entró en la cancha Marcelo Gallardo, quien había empezado a bajar del palco antes del tiro de esquina de Boca, y recién se enteró del gol de Martínez al llegar a la cancha. Después de 40 días desde que Boca y River clasificaron a la final, de la lluvia torrencial que obligó a posponer el primer partido un día, de los incidentes que impidieron que la revancha se jugara en el Monumental, y de que la final cruzara el Océano Atlántico y 10.000 kilómetros para jugarse en Madrid, finalmente todo había terminado. En el césped de Santiago Bernabéu, River alzó al cielo español su 4ª Copa Libertadores, la más importante de toda su historia.